buenas tardes y bienvenidos. Soy Silvia Westermann, presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes. Reciban todos una cordial bienvenida. Agradezco la presencia del señor Joaquín Fermandois, presidente del Instituto de Chile, al señor Guillermo Soto, director de la Academia Chilena de la Lengua, al señor Rolando Cori, director del Departamento de Música de la Universidad de Chile, a la señora Fernanda Vera, subdirectora del Departamento de Música de la Universidad de Chile. Saludo a todas las señoras, señores, amigos, académicos, y nuevamente bienvenidos. Como presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, sentí el deber de recordar los 50 años del golpe de Estado y con ello a los artistas que fueron víctimas de él. Por esta razón que nuestra institución creyó oportuno reivindicar la memoria de Jorge Peña Hen, rindiendo un sincero y merecido homenaje en este talentoso y sensible ser humano, quien lamentablemente nos fuera arrebatado durante un oscuro periodo de nuestra historia. Aunque su vida fue truncada, su legado musical y su valentía en tiempos difíciles siguen resonando en nuestros corazones y en la historia de nuestro país. Jorge Peña Hen, hombre de actividad multifacética, tal como la docencia, ejecución musical, organización de instituciones y actividades musicales. Fue un gran difusor de la música y la cultura, transformando a la ciudad de La Serena como un centro musical y cultural de la época y cuna de las orquestas infantiles y juveniles en América Latina. Jorge Peña usó su arte para expresar la verdad y, a pesar de los riesgos, persistió en su labor musical valiente y comprometida, siempre dispuesto a compartir su conocimiento y experiencia con quienes buscaban aprender de él. Su legado es una fuente eterna de inspiración y hoy, con inmensa gratitud, reafirmamos nuestro compromiso de recordar su sacrificio y coraje, que nos sirva de inspiración a seguir luchando por la libertad y la creatividad, sin olvidar las lecciones de la historia. Agradezco enormemente la presencia de su hija, María Fedora Peña. Muchas gracias. Y la familia que la acompaña. Vaya para ustedes mi gran cariño. Dejo con ustedes al profesor Luis Merino, miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, quien continuará con esta ceremonia. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Tal como nuestra presidenta lo ha hecho, un saludo especial para María Fedora Peña Camar, hija de Jorge Peña, a sus hijas María Paz Espinosa y María Belén Espinosa, a su hijo Lucas Espinosa y a su nieto Nicanor Olea. La Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile y el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile rinden un homenaje hoy día a Jorge Peña Hen al cumplirse el próximo 16 de octubre 50 años de su muerte a manos de agentes del Estado de Chile. Desde 1950, Jorge Peña Hen dedicó una gran parte de su vida a un multifacético quehacer como compositor, intérprete, director de orquesta, educador y creador de instituciones en la hermosa ciudad de La Serena. Su legado señero perdura intacto en el seno de su familia y en la Universidad de La Serena, desde donde se ha irradiado al resto del país y a nuestro continente americano.
Ofrezco la palabra al profesor Rolando Cori Traverso, director del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Estimada señora Silvia Westermann, presidente de la Academia de Bellas Artes, doctor Luis Merino Montero, ilustres miembros de este organismo, María Fedora y familiares de Jorge Peña-Hen. A nombre del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, agradezco la invitación a aportar unas breves palabras a este homenaje al maestro Jorge Peña-Hen, a quien conocí indirectamente a través de dos personas. Mi primera referencia fue a través de un gran amigo y compañero del Liceo Manuel de Salas, a comienzos de los años 70, el astrónomo Mauricio Vitrán, radicado actualmente en Canadá. Él estudió con trabajo cuando niño con el maestro Peña-Hen en La Serena, tocaba en su orquesta y hablaba a menudo con él de gran admiración. Destacaba especialmente esa capacidad de infundir en la juventud el amor por la música y su práctica. Es notable que a esa edad adolescente, en nombre de una persona y su compromiso con la formación de jóvenes desde la música, haya quedado así grabado en la memoria. Hace unos días conversé con Mauricio y nuevamente subrayó este rasgo de Jorge Peña: entusiasmar por la música y vencer todo tipo de obstáculos por la música. La familia del maestro Jorge Peña y los Vitrán se conocían a través de un tío de Mauricio, don Daniel Vitrán, que fue compañero de curso de Jorge Peña en el Liceo de Hombres de Antofagasta. Hace unos meses, Daniel Vitrán, quien reside en México, luego del golpe de Estado, grabó unas sentidas palabras sobre su amigo y compañero para un homenaje que le rindió la comunidad sefaradí en Chile. La semblanza volvía una vez más sobre el carisma y personalidad de Jorge Peña para convencer a las autoridades sobre la importancia de tener una orquesta juvenil en La Serena, procurar fondos, un local de funcionamiento e instrumentos musicales, algunos de ellos restaurados a partir de material dado de baja de bandas municipales y militares, adaptar música compleja para el nivel de una orquesta infantil, pero por sobre todo entusiasmar por la práctica, por la buena música a los niños y niñas de escasos recursos. Este carisma formativo también estaba unido al rigor. Según Vitrán, Jorge Peña era un maestro exigente y estricto, rasgo que brotaba naturalmente como todo buen artista que sabe rescatar dentro de sí mismo, al niño interior. El pequeño Mauricio Vitrán recordaba la casa de Jorge Peña muy especialmente por su maravilloso tren eléctrico, por el cual su maestro se entretenía como un niño construyendo nuevos elementos a su juguete. Mi segunda referencia fue naturalmente su esposa, la profesora Nela Camarda, a quien conocí como colega en el Departamento de Música. Allí tuve la magnífica oportunidad de compartir con ella el cotidiano y también colaborar discretamente en un homenaje que Nela preparó a Jorge Peña años atrás. Recuerdo con cariño las conversaciones con Nela en el casino de la facultad, en la cual ella compartía con mucha sencillez y simpatía, pero también con fortaleza y compromiso, lo vivido junto a su esposo. Los seres humanos no decidimos la forma como llegar al mundo, pero sí se nos da un margen de libertad interior acerca de la manera como salimos de él. En este sentido, a través de lo que se cuenta de sus postreros momentos antes de su muerte, el maestro Jorge Peña nos da un ejemplo de fidelidad a su arte, a sus ideales y a su gente ante este paso trascendental tan inesperado como injusto. Como testimonio quedan unas notas musicales escritas en la precariedad y la urgencia. Cuánto espesor humano en seres queridos, alumnos e ideales
tiene que haber tenido esas sencillas notas. Tal vez lo sabremos si nosotros mismos, por medio del fiel compromiso a nuestras pequeñas tareas, lleguemos a ser dignos de un semejante ejemplo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rolando Cori. Escucharemos en primer término dos obras tempranas de Jorge Peña-Hen, escritas en 1945, poco antes del inicio de sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, organismo perteneciente a la entonces Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile. Ellas son la Sonate para piano en un movimiento y la Polonés para piano. Llevan el índice de catalogación JPH A1, la primera de ellas, y JPH A2, la segunda. Estos índices corresponden al catálogo de la obra de Jorge Peña-Hen, preparado por la Asociación Cultural Mismar, la que además ha tenido a su cargo la edición de la música que se presentará en este programa. Agradecemos la colaboración de Gonzalo Godoy, director ejecutivo. Interpretará la doctora Svetlana Kotova, quien se desempeña como profesora titular del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. La doctora Svetlana Kotova nació en Rusia y se radicó en Chile a contar de 1991. Desde entonces, actúa regularmente a lo largo y ancho de nuestro país como solista, en conjuntos de música de cámara y con orquestas nacionales e internacionales. Además, ha ofrecido conciertos en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Tailandia, España, Portugal, Estados Unidos, Costa Rica y Uruguay, entre otros países. Se ha presentado en conferencias internacionales y ha sido jurado de numerosos concursos de piano, tanto del país como del exterior. Ha materializado el registro fonográfico de obras solísticas y con conjuntos de cámara de compositores europeos y nacionales, entre los que se destaca Enrique Soro. El año recién pasado publicó el libro titulado Las Damas del Barroco, música escrita por mujeres entre el 1655 y el 1756, reunidas, transcritas y editadas para piano por la doctora Kotova, a quien dejo con ustedes.
Agradecemos la interpretación de la doctora Svetlana Kotova. A continuación, el profesor Miguel Castillo Didier, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, disertará acerca de Jorge Peña-Hen, Enseñar la pasión más hermosa. El profesor Castillo Didier es un destacado catedrático, editor, escritor, ensayista, traductor, biógrafo, lingüista, filólogo, helenista, biógrafo, historiador, musicólogo y organista chileno. Es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y director desde 1993 del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de esta facultad. Entre sus muchas publicaciones musicológicas se pueden señalar los libros Caracas y el instrumento rey, aparecido en 1979, y Jorge Peña-Hen, músico, maestro y humanista mártir, cuya primera edición vio la luz en 2001. Este último libro abarca de manera acabadamente documentada y al modo de un gran fresco la vida y obra del músico, desde su infancia hasta lo que el autor denomina el acto final de la tragedia, los funerales de un maestro en diciembre de 1998. Dejo con ustedes al profesor y académico Miguel Castillo Didier. Señora Silvia Westermann, presidenta de la Academia de Bellas Artes, y saludo además a todos los que están presentes, académicos, dirigentes de instituciones, y muy especialmente a María Fedora Peña, hija del maestro, y le cuento también a su hermano Juan Cristián. Jorge Peña-Hen, Enseñar la pasión más hermosa. El 16 de octubre de 1973 ha quedado en la historia de Chile, en la historia de la cultura y de la música chilena, como una fecha negra. Ese día se inició en el norte del país una serie de matanzas, de asesinatos masivos, fríamente planificados en Santiago por la dictadura y ejecutados con igual frialdad y brutal crueldad por un grupo de oficiales del ejército encabezados por el general Sergio Arellano Stark, quien actuaba como delegado directo de Augusto Pinochet. En 4 o 5 días se cegó la vida de más de 70 personas, una de las cuales fue el maestro Jorge Peña-Hen. Ese día, 16 de octubre, en La Serena, junto a 14 personas, fue acribillado por las balas de la caravana de la muerte Jorge Peña-Hen, músico apasionado, compositor, director de orquesta, pedagogo, organizador, cuya generosa e infatigable obra en la enseñanza y difusión de la música no ha tenido parangón en nuestro país. Aquel día, a los 45 años de edad, cuando estaba en la plenitud de sus capacidades, cuando su trabajo con niños y jóvenes daba hermosos y prometedores frutos, la voz de Jorge Peña-Hen fue hecha enmudecer para siempre. Jorge Peña-Hen nació en Coquimbo en 1928 y allí se inició en el estudio del piano. Más tarde estudió también violín, viola y cello, presentándose varias veces como intérprete juvenil en esos instrumentos. Ya como estudiante del liceo mostró sus inquietudes por la difusión de la música en su medio. Como alumno del Conservatorio Nacional fue discípulo de Olga Cifuentes en violín, de Ernesto Lederman en composición, de Pedro Humberto Allende, Domingo Santa Cruz y René Amengual. Dirigió la orquesta del conservatorio, a la que logró imprimir un ritmo importante de actividades, consiguiendo incluso llevarla a provincia, lo cual en aquel tiempo no era en absoluto una empresa fácil. Su inquietud social, que lo distinguiría durante toda su vida, se expresó ya cuando, siendo presidente del Centro de Alumnos del Conservatorio, pronunció en el acto de celebración de los 100 años del Conservatorio Nacional en el Teatro Municipal y ante autoridades de gobierno de la Universidad de Chile y de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, un discurso en que destacaba la situación desmedrada de la educación musical y la marginación en que los sectores modestos de la población
en Santiago y más aún en provincias, se hallaban respecto a las posibilidades de disfrutar del arte musical, de conocer la música y de estudiarla. También como estudiante, en 1950, organizó en La Serena el Festival Bach, con ocasión del bicentenario de la muerte del compositor. Este festival debía ser histórico, pues no solo constituyó un acontecimiento musical extraordinario en una provincia donde por primera vez se escucharon los imponentes sones del Magnificat de Bach, sino que dio además, como fruto que tendría larga y muy grande trascendencia, el impulso para la creación de la Sociedad Juan Sebastián Bach de La Serena. Radicado definitivamente en esa ciudad en 1952, y como presidente de aquella sociedad, Peña-Hien inició una labor que no puede menos que asombrar por su intensidad, su carácter polifacético, por la incansable y abnegada dedicación que ella supuso a través de 21 años y que solo fue interrumpida por su tan trágico y cruel asesinato. El nombre de Bach está ligado a la otra verdadera hazaña del maestro. Fue en La Serena donde por primera vez se escuchó en Chile la Pasión según San Mateo completa, el 29 de julio de 1960. El crítico don Daniel Quiroga escribió un extenso comentario sobre esa jornada, tras la cual había un enorme esfuerzo de numerosos músicos, cantantes, coros, instrumentistas, un inmenso trabajo de preparación, de organización y de coordinación. Recordemos al menos un párrafo de la crítica de Daniel Quiroga. La Serena ha vivido una jornada enriquecedora para su desenvolvimiento cultural. En esta jornada, todos, solistas, orquestas, coros, y especialmente Jorge Peña, merecen ser recompensados largamente con el emocionado agradecimiento de quienes presenciamos su labor. Surgido de un coro con escasos años, de una orquesta que tiene solo meses de vida profesional, de solistas que no escatimaron sacrificios para servir a la música, el mensaje de Bach fue al encuentro de cientos y cientos de personas y despertó un eco de emoción, de sincera admiración para el trabajo increíble del maestro de verdad que hay en Jorge Peña. Hasta aquí las palabras de don Daniel Quiroga. Este crítico me confirmó personalmente que en la década del 30 se habían ejecutado en Santiago solamente los corales de la Pasión, de modo que la presentación en La Serena, según sus palabras, fue la primera completa de esa obra en Chile. Una de las actuaciones de la orquesta a finales de ese año fue entregar un concierto a los militares en el regimiento Arica, con motivo de la celebración del Día de la Artillería. No era la primera vez que el maestro llevaba un mensaje musical a aquellos recintos en que no muchos años más tarde presenciarían su asesinato y el de sus 14 compañeros de martirio. Trataremos de sintetizar esa trayectoria que debía no solo cambiar completamente el panorama de la enseñanza y de la práctica musical en La Serena y en la región norte, sino también en el país, por cuanto su idea acerca de la enseñanza musical infantil masiva y la formación de orquestas y otros conjuntos de niños se convirtió ya en vida suyo en una hermosa realidad que hoy vemos extendida por el territorio nacional y que tuvo repercusiones en varios países hermanos como Costa Rica y Venezuela. Como recordábamos, en 1950, Jorge Peña promovió la creación de la Sociedad Juan Sebastián Bach, que sería centro y motor de la actividad musical en el norte. En 1952 fundó la Orquesta de Cámara de la Sociedad, formada principalmente por músicos aficionados. La dirigió, como también dirigió el coro polifónico de la sociedad, que se creó en 1955. Hasta entonces, en los conciertos que regularmente organizaba la Sociedad Bach, cantaban solo colegiales de los liceos de niños y de hombres de La Serena, donde Jorge Peña-Hien era profesor de música. El año 1955 surgió entre los integrantes de la Sociedad Juan Sebastián Bach la idea de los retablos de Navidad, actividad poética musical, basada en textos que llamaban, con motivo de la Navidad, a la paz y al amor. Una actividad que se desarrolló durante varios años y que dejó huellas imborrables entre quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo.
Entre las lecturas se intercalaban villancicos compuestos por Jorge Peña. Un texto del profesor Fernando Moraga, enmarcado en música de Jorge Peña, acaso pudo ser recordado por los mártires en su Vía Crucis final. Vamos a ver un pequeño fragmento. Comillas, que no se pierda la enseñanza de Cristo, que no caiga con alas vencidas. Hagamos que a su son los hombres se agrupen en una procesión universal de justos, con pensamientos limpios y mirada pura. Que no haya enemigos, que sean los hombres hermanos, que entierren la quijada homicida. En 1956 consiguió la creación del Conservatorio Regional de La Serena, dependiente de la Universidad de Chile, organismo que también dirigió. 3 años después, los esfuerzos de Jorge Peña lograron que se diera un paso importante con la creación de la Orquesta Filarmónica de La Serena, agrupación ahora profesional. En 1961, el incansable maestro organizó la Orquesta de Cámara de Antofagasta, conjunto al que asesoró, y que en algunos años después pasaría a constituirse en la Orquesta Filarmónica de esa ciudad. En 1964 consiguió la creación en La Serena de la Escuela Experimental de Música y poco después la creación de establecimientos de enseñanza musical semejantes en Ovalle y en Copiapó. Unido a la Escuela Experimental de Música está su plan docente experimental, dirigido a la enseñanza masiva de la música a alumnos de la educación primaria. Este plan fue aplicado con pleno éxito y de esa experiencia surgieron las condiciones para la creación de la Orquesta Sinfónica de Niños, primer conjunto de esa especie en el país. En esa labor se aunaron la pasión pedagógica de Jorge Peña, su sentido social y su amor a los niños. Pareciera ser que el maestro consideró esta tarea como la más hermosa de las muchas que emprendió en su corta vida. Enseñar la música fue su pasión más hermosa y su pasión más generosa. Emociona profundamente, en verdad, escuchar hoy las grabaciones en las que habla a los niños, cómo les habla, cómo dialoga con ellos, cómo los aconseja, cómo los estimula con su palabra seria, pero siempre cordial y cálida, y cómo hace el balance de algunas de las giras del conjunto infantil, tanto por Chile como por el extranjero. La Orquesta Sinfónica Infantil llevará un mensaje musical a numerosas ciudades chilenas y llegará a hacer 2 giras a Argentina, 2 a Perú y 1 a Cuba, todas plenamente exitosas y en las que los pequeños músicos dejaron en alto el nombre de Chile y de su educación musical. Ha sido citado más de una vez el juicio del destacado musicólogo Vicente Salas Viú sobre la orquesta de niños, con motivo del primer concierto ofrecido por ella en Santiago el 3 de noviembre de 1965. Decía así Vicente Salas Viú: fue particularmente emocionante en este concierto admirar la entrega a la música, la participación musical de todos y cada uno de los pequeños ejecutantes. Al lado de esto, la seguridad que demostraron acredita por igual el acierto en la delicada labor pedagógica realizada por sus profesores. Es verdad que los niños chilenos en este caso, poseen excepcionales condiciones para el cultivo de la música. Orientar bien estas condiciones, extraer de ellas lo mucho que se obtuvo en la presentación de esta orquesta, se debe, por supuesto, a los que de ellos se preocuparon, los profesores Jorge Peña, Nela Camarda, su esposa, Lautaro Rojas, Osvaldo Urrutia, Pedro Vargas, Edino Hurtado, Rosauro Arriagada y Emilio Mate, quienes merecen los mayores elogios. Un paso de indudable importancia en la educación por la música y para la música de los niños chilenos ha sido dado por las instituciones de enseñanza musical de La Serena. Son amplios los horizontes que abrieron. La presentación de la Orquesta de Niños de La Serena constituye un ejemplo que no debe ser olvidado. Hasta aquí las palabras de Salas Viú. Por su parte, el compositor Alfonso Letelier, ex decano de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, escribió con esa misma ocasión: el Teatro Municipal fue esta vez escenario de un acontecimiento de esos llamados a renovar los hábitos
y los conceptos y hábitos caducos de nuestra docencia musical, tanto escolar como especial. La presencia de la orquesta musical ha sorprendido, y con razón, al público y a las autoridades. Lo que escuchamos en el Teatro Municipal es algo enteramente nuevo, inusitado entre nosotros. Hasta aquí, don Alfonso Letelier. La presentación de los niños en Santiago en 1970, 5 años después, provocó nuevamente entusiastos comentarios. Haroldo Zamora Quirós escribió sobre ella: «Qué puñado de voluntades angelicales, cómo brotaba la inocencia de la verdad de los labios y los corazones de esos jóvenes. Con cuánta serenidad se encargaron ellos de traducir su verdad y su mundo a través de la música. No cabe duda de que Jorge Peña, siendo un hombre maduro y un músico por definición, traicionaba su edad en el momento de la interpretación. Su rostro traducía, así como su sonrisa luminosa, el mundo de la inocencia de la juventud. Él impone una disciplina al conjunto, adaptándose a aquel mundo interior avasallador que brota de las voluntades juveniles. Ojalá hubiera más hombres como él». Enseguida el profesor Danilo Salcedo escribió sobre esta hermosa y pionera labor del maestro. La idea que animaba a Jorge era la de despertar y desarrollar el inmenso potencial musical de nuestro pueblo. Su concepción de la difusión musical se basaba en una simple afirmación: a partir de los niños, los adultos se van incorporando al mundo de la música. Cuán certero fue su enfoque lo demuestran los resultados de su perdurable legado para Chile. Hasta ahí el profesor Salcedo. Decidor es el dato entregado por el maestro Fernando Rosas, de que en La Serena, que no contaba con más del 1% de la población del país, la ciudad a la cual Jorge Peñajén entregó sin reserva sus esfuerzos, se haya formado aproximadamente un 35% de los músicos que hoy se desempeñan profesionalmente en Chile. En el 25º aniversario de la muerte del maestro, en 1998, el maestro Fernando Rosas escribió: «Quiero afirmar una vez más que siempre he creído que Jorge Peñajén y Mario Baeza, recientemente fallecido, son los hombres más relevantes en la vida musical chilena en la segunda mitad del siglo XX. En efecto, Jorge Peña quería que todos los chilenos tocaran instrumentos y Mario Baeza quería que todos los chilenos cantaran. Ambos, en definitiva, cada uno a su manera, han triunfado. Cada vez son más los chilenos que tocan y los chilenos que cantan». En 1991, con oportunidad de haberse instalado la exposición Vida y Obra de Jorge Peñajén en la Casa Central de la Universidad de Chile, el periodista Hernán Millas escribió en las páginas de la época un homenaje titulado «Con fósforos trazó su última música». Estaba aludiendo a lo que todos conocemos, a aquellos compases que escribió con palos de fósforo. Expresó, entre otros conceptos, de Hernán Millas: «Este año, como en los últimos 18 años, Peña no ha podido salir con sus niños, pero estuvo otra vez en Santiago y continuó al sur, en la exposición itinerante, con fotografías, testimonios y recuerdos, cuyo fin se erige como un símbolo de barbarie que esperamos que no vuelva jamás a nuestro país. La exposición itinerante no busca atizar odio, solo quiere que las nuevas generaciones conozcan la pasión irresistible que sentía Jorge Peña por la música y su amor por la paz, y que deje la enseñanza que nunca más en Chile una caravana de la muerte vaya dejando llanto y dolor». Hasta ahí las palabras de Hernán Millas. Pero el trabajo con las agrupaciones musicales infantiles a las que el maestro dedicó tantas energías no le significaba dejar de lado los otros conjuntos, las otras actividades de la Sociedad Juan Sebastián Bach.
En 1966, sobre la base de la anterior Orquesta Filarmónica de La Serena, organizó la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile en La Serena. Y esta agrupación continuó la incansable labor de difusión musical impulsada por la sociedad, tanto en su ciudad como en diversas ciudades y localidades del norte. Anotábamos que resulta difícil sintetizar la vida y polifacética labor del maestro Peña-Gen. Recordemos que no solo condujo como director a todos los conjuntos de la Sociedad Juan Sebastián Bach de La Serena, sino que como invitado dirigió también en diversas temporadas la Orquesta Sinfónica de Chile, las Orquestas Sinfónicas Filarmónica de Santiago y de Antofagasta, la Orquesta Sinfónica de Viña del Mar, la Orquesta Interuniversitaria de Valparaíso, la Orquesta de la Universidad de Concepción y la Orquesta Sinfónica de Tucumán. En cuanto a la composición, ya hemos escuchado aquí dos maravillosas composiciones juveniles y qué maduras de Jorge Peña. Decíamos que en cuanto a la composición, la obra no es muy extensa, lo que se explica por su intensa dedicación a la enseñanza y a la organización de conjuntos y actividades musicales, así como también por la brevedad de su vida. Parte de su creación está dedicada a los niños, como el Andante y Allegro para violín y orquesta de niños, su concertino para piano y orquesta de niños, la ópera infantil La Cenicienta. Otras obras son un concierto de piano y orquesta dedicado a su esposa Nela Camarda, dos cuartetos de cuerda, una suite para cuerda, una sonatina para violín y piano, una tonada para orquesta, el ballet La Coronación, el ciclo de canciones para barítono y piano titulada Crepúsculo de Montepatria, La Palomita para coro mixto a capella y música incidental para las películas Río Abajo y El Salitre, y la música para los retablos de Navidad. En la revista musical chilena, a lo largo de más de 2 décadas, se dio cuenta regularmente de las actividades de la Sociedad Juan Sebastián Bach de La Serena y de las agrupaciones que fundó y dirigió el maestro Peña-Gen. Y no podía ser de otra manera, pues la revista ha tratado de registrar todo lo que ha sido importante en el quehacer musical del país desde que se fundó. En esta revista, en el número 124, correspondiente a julio-diciembre de 1973, el profesor Luis Merino rindió homenaje al insigne artista reseñando su trayectoria vital. Terminaba esta in memoriam con las siguientes palabras: la desaparición de este gran músico, maestro, creador y organizador afecta en forma irreparable a la vida musical chilena. Por supuesto que no podía decirse nada sobre la forma de su desaparición en aquellos momentos finales del 73, en que reinaba el terror en todo el país. Un cuarto de siglo después, debimos repetir aquellas palabras y renovar el homenaje, recuerdo y gratitud que Chile, la música, el arte, el humanismo, la cultura del país le deben. Y hoy, 5 décadas después de la muerte del maestro, volvemos a repetirlo. Formador de juventudes por excelencia, sembrador de belleza y cultura, hacedor de humanismo, forjador, por tanto, de mejores hombres y más altos valores éticos y artísticos. Eso fue Jorge Peña-Gen. Pero su vida fue cegada a los 45 años, en su plena madurez como maestro y como creador. Este crimen, uno de los más de 70 cometidos en la zona norte entre los días 16 y 21 de octubre de 1973, contra personas absolutamente inermes que solo anhelaban una sociedad más justa y más humana, constituye una mancha imborrable en la historia de Chile. El 12 de diciembre de 1998, después de 25 años del crimen, los restos del maestro llegaron a reposar en la tumba de honor dispuesta por la Universidad de La Serena en el Parque Pedro de Valdivia, para quien fuera auténtico hijo ilustre de la ciudad. No un hijo ilustre con un título formal que se da a muchas personas, un verdadero hijo ilustre de la ciudad, del país y de América, podemos decir. Poco después vinieron a acompañar su tumba los nombres de sus compañeros de ideales y de martirio:
grabados en el monumento dedicado a las 35 personas asesinadas en la región de Coquimbo. Jorge Peñagén entregó su corta vida a la pasión más hermosa y más generosa, la pasión de enseñar. Más hermosa aún porque enseñó a los niños y jóvenes, y todavía más hermosa porque enseñó música, el arte que hace más bueno al ser humano, el arte que amplía y enriquece su espiritualidad. Muchas gracias. Agradecemos la charla del profesor Miguel Castillo Didier. De Jorge Peñagén se conocen 3 cuartetos de cuerda. El que lleva el número 1 fue escrito entre 1958 y 1962, corresponde al índice de catalogación JPHC2 y el mismo compositor lo consideró entre lo mejor que he compuesto. Obtuvo una mención honrosa en el 8º Festival de Música Chilena, realizado en 1962, y ha sido interpretado en nuestro país por los cuartetos Santiago, Chile, Infante y Surcos, entre otros. El cuarteto número 2, que se presentará a continuación, fue compuesto en 1969 para los alumnos del primer año medio del Conservatorio Regional de La Serena. Guarda relación, en consecuencia, con el tema abordado por el profesor Miguel Castillo Didier en su conferencia. El índice de catalogación es JPHC3 y consta de 4 movimientos: sonatina allegro el primero, tonada allegro ritmato el segundo, canción andante el tercero y rondó allegro el cuarto. Interpreta el cuarteto del Colectivo Azul del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Está integrado por Roberto Canales, violín primero, Luna Bustamante, violín segundo, José Manuel Hernández, viola, y Tatiana Mejías, cello. Colectivo Azul es una agrupación de jóvenes músicos chilenos provenientes de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Fue creado en 2017, gracias a la convocatoria del compositor nacional Maximiliano Soto. Desde entonces ha realizado exitosas temporadas, dando a conocer obras de compositores chilenos en 2017 y 2018. Posteriormente, el colectivo expandió su repertorio a la música contemporánea en sus formas más diversas. En la actualidad, la dirección artística del Colectivo Azul está a cargo de Miguel Ángel Castro Rebeco, académico de la Facultad de Artes. Dejo con ustedes al cuarteto Colectivo Azul.
El profesor Miguel Castillo y el profesor Rolando Cori hicieron alusión a la melodía de 10 compases que Jorge Peña-Hen compuso durante los últimos días de reclusión e incomunicación en la cárcel de La Serena en octubre de 1973, poco antes de ser asesinado. De acuerdo con el folleto escrito por Nela Camarda, viuda de Peña, quien presentó sus excusas por no poder venir hoy día debido a razones de salud, y diseñado por su hijo Juan Cristián Peña Camarda, de quien hago aquí un emocionado recuerdo. Con motivo de la exposición Primera Muestra dedicada a Jorge Peña-Hen, que ambos prepararon para el Museo Arqueológico de La Serena y que fue inaugurada el 16 de enero de 1991, la música fue escrita con un palo de fósforo quemado. Esto se puede apreciar en la reproducción del manuscrito que acompaña el programa de este homenaje. La melodía está cargada de expresividad. En su primera sección es la menor, que dura 7 compases. La segunda sección está en la mayor y queda inconclusa a los 3 compases. El índice de catalogación es JPH2 1973 y será interpretada por integrantes del Cuarteto Colectivo Azul. Para una mejor recepción, la melodía se tocará 2 veces. Un primer calderón corto y un segundo calderón más largo. Agradecemos a Roberto Canales, primer violín del Cuarteto Colectivo Azul, la interpretación de esta melodía. Agradecemos también su interpretación del cuarteto y se les invita a un cóctel que ofrece la Academia Chilena de Bellas Artes. Muchas gracias por su presencia.